Bueno, el proceso judicial que enfrenta Emilio Lozoya será largo y para entender qué viene, que judicialmente qué es lo procedente, se encuentra con nosotros Alberto Nava Garcés. Él es experto penalista, quien por cierto está sacando este libro, Los litigantes, conversaciones con los grandes penalistas de México. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchísimas gracias. A ver, ¿dónde estamos y qué sigue en el caso Emilio Lozoya? Bueno, en realidad tenemos un procedimiento de extradición típico, no hay nada extraordinario con el caso donde el señor Lozoya tiene que enfrentar un juicio de extradición o una petición que todavía está pendiente que haga México para la extradición. Tiene 45 días México para hacerla y en ese sentido la orden de detención internacional que tenía este señor es solamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Lavado de dinero. Exactamente, lavado de dinero. Curiosamente, en la Constitución, los delitos de lavado de dinero como tal no se encuentran como los delitos graves o de prisión preventiva oficiosa. Mucha gente pensaría que solo por eso él debería de allanarse a la extradición. Sin embargo, por el hecho de estar prófugo, por el hecho de que parece que hay una credencial o una licencia que está falsa, podría precisamente ser el punto de toque para que no obtenga su libertad. Sí, como lo hicieron con Rosario Robles, digamos. Y como ocurrió precisamente en la audiencia de detención allá en España. Sí. El hecho de que no tuviera un trabajo, no tuviera una residencia fija y trajera una identificación de este calado, pues hizo que se quedara en un prisión. Calabozo, ¿no? Así es. Ahora, primera pregunta que te hago. En estos 45 días que tiene México para presentar digamos, las acusaciones del juicio de extradición, ¿pueden incluir más delitos? Claro, pueden incluir más delitos y es importante señalar eso porque en el procedimiento de extradición solamente se podrá juzgar en México por aquellos delitos que se hayan incluido en la orden de extradición. De lo contrario, tendrían que enfrentar un procedimiento extra o extraordinario en donde México tendría que pedir la venia de España para poder juzgarlo por otros delitos. Entonces, ahorita le pueden, porque he escuchado sobre todo de Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, que hay más, probablemente otros delitos, ¿no? En ese sentido, si no se logra configurar dentro de estos 45 días esa acusación, en ese sentido, pues obviamente tendrían que establecer pues otro tiempo o pedir hacer una prórroga. Ahora, aquí va a ser un juicio de extradición, supongo que es un juez, o no sé si un panel de jueces en España. ¿Cómo? Es una cuestión netamente, primero, judicial, pero finalmente la venia o el hecho de conceder la extradición siempre lo hace un órgano administrativo en nombre del rey. Ah, es un órgano administrativo. Así es. Entonces no es un órgano. Es un equivalente a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero sí hay un juicio de extradición, ¿o no? Sí, claro. Hay un procedimiento en donde esta persona puede defenderse porque hay causales por las cuales se puede negar el procedimiento de extradición. Entonces, el inculpado, en este caso Emilio Lozoya, se puede defender, contratará a sus abogados mexicanos y españoles. ¿Quién es la parte acusadora en este caso? En este caso, la parte acusadora, por el principio de reciprocidad que existe entre México y España, México tiene una representación a través de un órgano de la Fiscalía de España. Sin embargo, la propia Fiscalía mexicana puede presentar a un agregado de la Fiscalía para que esté presente en el procedimiento de extradición. Prácticamente todo es a través de la petición y prácticamente todo es a través de este convenio de reciprocidad que existe. Ahora, esta autoridad administrativa puede decir, no, pues ustedes no presentaron con evidencia contundente y no les damos la extradición. Puede darse. Eso es poco frecuente, ¿no, Alberto? Es poco frecuente, pero puede ocurrir sobre todo en los delitos, en aquellos en los que la conducta que se le acusa a la persona está prescrita. Entonces, hay una determinación judicial y regularmente la autoridad administrativa la respeta y no concede la O sea, es muy la difícil extradición. que no le den la extradición a un país. Dice Juan Velázquez que las extradiciones siempre se conceden. Entonces, ¿para qué sirve el tiempo? Juan Velázquez, abogado penalista. Así es. Entonces, en ese sentido, la pregunta sería, ¿para qué mantener un procedimiento de extradición que se sabe que se va a perder?
porque eso le da tiempo a la defensa de prepararse cuando el sujeto llegue a México, sobre todo porque el debate se va a centrar en la prisión preventiva justificada que probablemente persiga la Fiscalía. O sea, esto beneficia al abogado de Emilio Lozoya, quien es Javier Cuello, porque va a tener tiempo para preparar la defensa de su cliente. Tiene que establecer en claro cuál va a ser su estrategia, sobre todo porque los tiempos van a ser muy cortos si la persona llega a México. También existe otra posibilidad, que la propia persona en la que está sujeta a la extradición se allane al procedimiento. Pero entiendo que no es el caso de Emilio Lozoya, no se allanó. No dijo, bueno, órale, me voy para allá. Eso puede ocurrir en los próximos 45 días, sí, claro. Todavía puede allanarse. Claro que todavía puede decir, órale, voy con eso. Así es. Y obviamente sería de pronóstico reservado, sabiendo o tomando en consideración que pues es la punta del iceberg de muchas cuestiones más. Claro. Ahora, una vez que la autoridad del rey, digamos, siendo una monarquía constitucional España, otorga la extradición a México, ¿qué pasa, Alberto? Vendría a México de acuerdo a los tiempos que se establezcan para entrega. Sí. No es tan rápido, no creas que ocurre de la noche a la mañana. Sí. Y una vez que llega aquí, tendría que enfrentar una audiencia en la cual se le hacen saber cuáles son las imputaciones y también, obviamente, la propia Fiscalía tendría que solicitar medidas cautelares. ¿Es un juicio federal esto? Es un juicio federal, sí. Por el cargo que tenía la persona, se trata de un juicio federal. Pero creo que también hay que tomar en cuenta otro apuntamiento que podría detener la extradición. A ver. Si Emilio Lozoya tiene acusaciones en España, podría ser un freno. Es que eso he escuchado en ese sentido, si estamos hablando de de que haya circulado activos o por la propia identificación falsa. Sí. Vaya, podría tener también ese esquema. Primero lo enjuician en España. Tendría que ser así. Y luego ya lo mandan a México. Asy es. Ok, y eso está por verse. Y eso es lo porque entiendo que puede ser que haya un tema con OHL, en fin, eso he escuchado. Pero bueno, digamos que los españoles dicen, no, aquí no tiene nada, cuentas que debe el señor Lozoya, jurídicas. Se viene para México, lo recibe entonces un juez de control federal. Así es. Ahí se le leen los cargos a los que estará sujeto. ¿Y después qué viene? Seguramente... Viene dentro de esa misma audiencia, cuáles son las medidas cautelares que tiene que enfrentar. Sí. Y a pesar de que la Constitución no prevé como prisión preventiva oficiosa el lavado de dinero como tal, lo que sí podría existir es una prisión preventiva justificada. Bueno, se fugó. Por el hecho de que estaba en fuga, por el hecho de que tiene recursos para hacerlo, vaya. ¿Y lo meterían en un penal federal o...? Así es. Ok. Y luego vendría ya el juicio en sí, ¿no? Así es. Se formaliza, se llama investigación, en donde pueden surgir nuevos elementos o nuevos delitos. Si hubiera nuevos delitos, habría que pedir la venia a España. Y que es otro procedimiento en donde también él puede defenderse, allá tiene esa garantía de audiencia. Sí. Y en ese sentido, una vez conocida esa etapa, se llega a la etapa preparatoria del juicio. Si España dice que no a nuevos cargos, no lo pueden juzgar en México por el tratado de extradición que se tiene, ¿no? Así es. Ahora, esto va para largo. Ya se nos acabó aquí el tiempo, dabas hablando de la extradición. Pero danos más o menos una idea de cómo van a estar los tiempos, Alberto. Aproximadamente, si vamos a cumplir con los tiempos de la extradición, el señor estaría llegando o viniendo a México en aproximadamente de 6 meses a 1 año. 6 meses a 1 año. Así es. Para que llegue a México. Sí. Y ya de ahí, pues, me acuerdo que platicábamos de Javier Duarte y ahí sigue en la cárcel, ¿no? Ahí está. Y todavía no hay una sentencia definitiva, ¿no? Bueno, él tuvo un procedimiento abreviado en el cual tuvo una sentencia por 9 años que está precisamente sujeta a revisión actualmente. Y eso también podría ser Lozoya. Probablemente podría. Una ultimísima pregunta, si me permites, que es la pregunta que todo el mundo se hace. Si Lozoya decide confesar e involucrar a, por ejemplo, al expresidente Peña Nieto, ¿le pueden bajar la condena? Se llama principio de oportunidad y de alguna manera queda en el arbitrio de la propia Fiscalía.
Yo creo que hay que destacar el hecho de que la Fiscalía se ha mantenido en un papel muy cauto, Sí, muy hay que discreto para cuidar el debido proceso. Así es. Entonces sí, aquí digamos, sí puede esto tener consecuencias políticas y jurídicas mucho más relevantes de las que ya tiene, por supuesto, ¿no? Claro, podemos estar, como te digo, ante la punta del iceberg con un tema todavía mayor. Pues Alberto, muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, Leo. El libro de Alberto, Los litigantes, conversaciones con los grandes penalistas de México, de Editorial Porrúa, y te estaremos molestando conforme vaya pasando el juicio. A la orden. Gracias Alberto Nava. Gracias a usted. Muy buenas noches.